Hola, soy Felisa Monroy, bienvenidos a Bailo, Dudo y Luego Existo. Este es nuestro episodio 57, como les he comentado, es una racha de episodios que grabamos en Ciudad de México con personalidades de la danza. Y hoy tenemos a alguien que admiro desde hace mucho tiempo, que lanza mensajes poderosos a través de su danza, de sus videos, de sus reflexiones, no solo en las redes sociales, sino en sus clases también. Bailarina y coreógrafa, la pueden identificar en la danza urbana, pero aquí no nos gusta poner una etiqueta. Ha trabajado, entre tantos, para Wisin, para Nike. No les voy a hablar de las 1000 cosas que ha hecho esta mujer, nada más voy a decir su nombre. Tenemos a Paulina Pulido en este podcast y vamos a hablar de qué está pasando con las mujeres coreógrafas en México. Así que, sin más, Pau, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias por hacernos un lugar en tu apretada agenda y bueno, pues te agradezco de corazón que estés aquí. No, hombre, muchas gracias. Es un placer estar aquí. Nosotros felices. Y bueno, vamos a empezar con... ¿Cómo es tu primer acercamiento a la danza? ¿Fue como amor a primera vista o proceso lento de enamoramiento? Ay, es un poquito algo que me ha perseguido toda la vida. Ok. O sea, es que literal, yo nací en un estudio de ballet. Qué raro. O sea, lit. Está súper trip. Mi mamá daba clases de aeróbics. Ajá. Entonces, literal, la casa en la que yo nací, la sala... Ella y su amiga pusieron un estudio donde ella daba aeróbics y en las mañanas se daba ballet. Entonces, literal, desde chiquititita estuve muy expuesta. Sobre todo a clásico. A mi mamá le encantaba el ballet. Pero yo por lo mismo lo odié, ¿no? O sea, como que se me hacía súper aburrido. O sea, como niña chiquita, ¿no? Estamos hablando antes de los 5 y así. Sin embargo, yo hice gimnasia. O sea, en vez de ballet, pedí que me cambiaran a la gimnasia. Y aún así me acuerdo siempre como que mi propósito era... sí, es que un día yo quiero coreografiar a las gimnastas de las Olimpiadas, ¿no? O sea, como que de por sí siempre fue... O hacía bailes yo para todas las presentaciones familiares que existían, ¿no? Hasta que ella creció un poquito más y me metí al teatro musical. Esa fue como de mis primeras... realmente ya acercamientos. Me doy cuenta que se me facilita... ¿no? Por todo el entrenamiento corporal que traigo, ¿no? Desde la gimnasia. Y de adolescente, realmente como por cuestiones del destino, pues me dice una maestra de teatro musical que debería de tomar clases de baile, ¿no? Y me recomienda ir a Black Studio. Y me acuerdo que iba a ver un curso. O sea, yo muy huevuda me metí a un curso de Alex Magno cuando yo llevaba bailando. Sí, estamos hablando, yo creo, 2007, 2008. Y yo llevaba bailando nada. O sea, nada más aprendía coreografías. Y pues fui al curso y dije, tengo que hacer esto. Entonces, inmediatamente me inscribí a Black y de ahí fue un proceso como de un enamoramiento profundo, loco. Donde, o sea, yo entré a Black... Yo creo que antesito de los 17 y a los 18 ya me había mudado a Estados Unidos, ya había decidido, o sea, me fui a estudiar la carrera, modifiqué toda mi vida, me di de baja de la prepa, ya sabes, o sea, como que cambié mi vida, pero como que porque sí fue muy seguro esos primeros momentos ya bailando realmente, ¿no? O sea, ya en una clase real. Que supe que lo tenía que hacer toda mi vida. O sea, fue así como que un clic de... Esto voy a hacer toda mi vida. Sí, la neta. Sí, ok. Bueno, es que desde que dices, nací en un estudio de danza, o sea... Está loco, ¿no? Sí, está loco, pero bueno, creo que entiendo perfecto esto de nacer en el entorno del ballet clásico y decir, no lo quiero. No, o sea, sí, como que terminas con un hastío, ¿no? Que dices, lo veo tanto que sientes como que te contamina, ¿no? Quieres salir así corriendo. Además, siento que en todos los sentidos no encajaba, ¿no? O sea, ni en personalidad, ni manera de vestirme, ni... O sea, siempre... Si conocieras a mi mamá, nada que ver conmigo, ¿no? O sea, somos así tontas. Ella es súper femenina, le encanta así de que
que ella dice así, que me hubiera encantado ser bailarina de las que usan así de que brillitos, ¿sabes? Sí. Y yo pues siempre era como que no, o sea, como que no sé, no era algo que me llamara la atención. Entonces creo que desde un principio sí sabía que por ahí no era. Era la danza, el movimiento, pero no el ballet, ¿no? Exacto. O sea, y eso creo que es importante. Lo platiqué también con otra de las invitadas, cómo uno tiene que, bueno, y lo digo desde este lugar de maestra, que es algo que yo promuevo en mis clases, aunque doy clases de ballet, tienes que entender el lenguaje corporal de los alumnos, por muy pequeños que sean, y no te corresponde encasillarlos en lo que a ti te gustaría que fueran, ¿no? Es decir, si yo soy maestra de ballet, pero veo que alguien tiene las capacidades corporales, las habilidades de sentirse muy cómodo en el piso, yo no lo voy a restringir, tienes que ser un cisne, ¿sabes? O sea, claro, tienes que ser una princesa. No, porque hay gente que tú lo ves y dices, sí te va a servir esta técnica, pero yo veo que tú eres feliz haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, la importancia como de encontrar este camino, porque es que si, no, imagínate que te hubieran insistido ballet, sí, no, pues, o sea, no va por ahí, ¿no? Y fue algo loco, porque mi mamá sí tenía mucho esta idea donde, les digo, cuando me preguntan que si hubo broncas de dedicarme a la danza, o sea, no fue que mis papás no me dejaran ser bailarina, pero mi mamá sí tenía muy inculcada la idea de si te vas a dedicar a la danza, tiene que ser a una danza de verdad, ¿no? Ajá. Entonces era, estudia la carrera de contemporáneo. Ya. Y de suerte yo lo estudié en Estados Unidos. Y, por ejemplo, ahí siento yo que pude reconciliar mi relación con el ballet porque tuve una maestraza que justamente, o sea, como que nos dejaba mucha libertad de nuestra personalidad dentro de una clase de ballet, ¿no? O sea, incluso también ella, yo creo que ya también era como lo que ella misma traía, porque después ella hizo un ballet con puro rock, así metal, ¿no? ¡Wow! Pero incluso era eso, ¿no? O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, yo tenía el pelo súper cortito y un día me acuerdo que esa maestra llegó y me dijo... Yo, porque algo, como que traía rapado un lado y me dijo, te deberías de rapar completamente de una vez, porque si no te va a pasar como a mí y te vas a rapar cuando tengas 40. Y me acuerdo y yo dije, mira, pero pues ella, o sea, fue una maestra que nunca me regañó por cómo fui vestida a clases, ¿no? Claro. Mientras yo traía mis zapatillas, ¿no? Lo básico. Si yo traía una playerota, ¿no? Ella nunca me la armó de bronca. Entonces me acuerdo que para su examen final llegué con un moicano. O sea, llegué rapada así con moicano. Y ella de que increíble. O sea, al revés, ¿no? O sea, como que era una maestra que me hacía sentir muy cómoda en siendo mi personalidad. Claro. Aprendiendo entonces que esa personalidad también existía en el ballet. En el ballet. Y fue súper lindo. Súper lindo. Qué importante esa Saludos a Charlotte. No, sí, pero es que es súper importante eso, porque justo esas maestras son las que evitan que la gente odie el ballet, ¿no? Y que diga, ay, no, es que yo en el ballet fui la más infeliz. O sea, no tienes por qué ser infeliz, ¿no? Sí tienes una maestra que respete lo que eres. Total. Y que no te quiere encasillar. ¿Por qué no te dejas crecer el pelo para que te salga chongo? Pues no, porque el chongo no hace a la bailarina. Hay quien es feliz haciéndose chongo y hay quien no. Y eso no te hace más bailarina o menos bailarina, ¿no? O sea, pero bueno, me encanta esta historia. Y ahora vengamos a la actualidad. Hoy por hoy, ¿consideras que es difícil hacer danza siendo mujer en este país? Y que nos cuentes cómo vives la experiencia haciendo danza en Estados Unidos, por ejemplo. O sea, ¿consideras que hay realmente una dificultad hoy? Si lo comparo entre países, sí es más complicado en México, por varias razones, ¿no? O sea, creo que México, o sea, no es que sea imposible. Y creo que no creo que mi bronca ha sido tanto quizá meramente por ser mujer, sino por ser una mujer diversa, por así decirlo. Tengo diversidad de cuerpo, tengo diversidad o sea, no soy como que el estereotipo de lo que se busca en una bailarina de commercial dance, ¿no? Cosas así. Y que te digo, por lo mismo, como que en Estados Unidos sí vi un poquito más de facilidad. Y lo veo hoy en día porque... pues está un poquito más avanzado en ese tipo de cosas, ¿no? O sea, hay artistas
en varias artistas en Estados Unidos que tienen desde bailarinas mujeres trans, gente no binaria, gente con cuerpos grandes, gente, ¿sabes? O sea, como que creo que ya es algo que en Estados Unidos ya han abordado. Y aquí en México, si los hay, son poquitos. Pero en la mayoría creo que todavía nos falta como que seguir empujando esos estereotipos, sobre todo yo diría. Totalmente. En ese sentido sí creo que está pues un poco más fácil de Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, también, no sé, en México encuentro más satisfacción, más que facilidad, en cuanto a la comunidad. O sea, sí, me siento más conectada a la comunidad, por así decirlo. Y me parece que el tiempo que cuando trabajo en Estados Unidos, siento una comunidad no tan fuerte, o sea, más superficial, por así decirlo. No me siento tan conectada a la gente. Ok. Y ahora quisiera retomar este video poderoso que hiciste para el 8M, que bueno, particularmente me encantó. Y lanzar esta pregunta, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con las coreógrafas mexicanas, ¿no? Tú hablaste de algo bien importante. Estos eventos que contratan jueces hombres, maestros hombres, bailarines hombres, coreógrafos hombres. O sea, todo este entorno del hombre en la danza, ¿no? Creo que desde ese día que vi el video, cada vez que veo publicidades de eventos grandes, cuento los hombres, ¿no? Y digo, sí. Hombre, mujer. Hombre, puros hombres, ¿no? O sea, organizado por hombres, los instructores hombres, ¿no? Entonces, y todos los que toman clases son mujeres. Total. ¿No? Entonces dices, o sea, a ver, por eso, ¿tú qué crees que está pasando con las coreógrafas en México? Porque vi muchísimas en tu video, ¿no? Y en los videos que tienes, o sea, las colaboraciones que has hecho, hay muchas coreógrafas mexicanas. ¿Qué pasa con esa visibilidad, con ese valor a su trabajo? Sí, está cañón. Está cañón. O sea, justo ese video lo hice como protesta, ¿no? Pero llevo yo desde el 2016 que organizo un evento que se llama The Sisterhood Series y nació por lo mismo, o sea, porque yo decía, oye, ya, o sea, sí muy chido juecear y ser la única mujer, pero ya no quiero ser la única mujer, ¿no? O sea, quiero al revés, me encantaría ver un line-up donde seamos equitativos, donde haya, ¿sabes? Y justamente con este video lo que exponíamos era eso, ¿no? O sea, me parece que es un poco culpa de todes, o sea, tanto es culpa porque he escuchado, ¿no? A la misma gente decir como, es que no hay, ¿no? O sea, es que no hay maestra de tal cosa. Y digo, ¿cómo no? Aquí hay maestra de Lightfeet, hay maestra de Popping, hay maestra de House, hay maestra, ¿no? O sea, tanto aquí están. Entonces hay quienes, pues al final del día vivimos creo que con un machismo interiorizado. Entonces hay quienes no lo ven, ¿no? O sea, no ven esa visibilidad, uno. Hay quienes ven la visibilidad y aún así no nos contratan, sí. Pues es ese machismo interior de cualquier modo creer que no somos lo suficientemente buenas, ¿no? O sea, donde ves la comparación, a mí me ha pasado muchísimo, ¿no? O sea, me comparan a veces con contrapartes masculinas que tienen menos currículum o menos historia o menos talento y les pagan más de cualquier modo y tienen más chamba, ¿no? O sea, porque creo que es algo interiorizado. Y te digo todo es porque también me ha tocado entre mismas compañeras, cuando lo hablamos, hacer nosotras mismas también la reflexión de decir, bueno, también yo he visto que a veces entre mujeres tienes un ensayo con una coreógrafa mujer y tienes un ensayo con un coreógrafo hombre. Y con el coreógrafo hombre eres mucho más respetuosa, estás a tiempo. Y con la coreógrafa mujer a veces es más fácil de que, no es mi compa, puedo llegar tarde. O ya tu ensayo voy a faltar, ¿sabes? O sea, está luego como hasta nuestro machismo interiorizado hace que inmediatamente ya le demos más autoridad a la otra, a los hombres, ¿no? Entonces es una serie de factores que nos han llevado creo que a eso. O sea, y por eso lo exponía, porque decía, oye... O sea, puedo entender por qué es, pero ya no lo tenemos que continuar. Claro. O sea, es trabajo de todos romper eso. Totalmente. Y empezar a buscar otras posibilidades. Que se me ha hecho muy bonito que desde Sisterhood cada vez veo más cursos de puras mujeres. Pero generalmente la verdad es que son organizadas por mujeres. Entonces todavía creo que nos falta un poco de esa chamba, la neta. Pero te digo, lo que me llama a mí la atención es que a todas esas convenciones, eventos,
el 90% o 85% son mujeres las asistentes. Totalmente. O sea, es raro ver, sobre todo en México, hombres bailando, niños, jóvenes bailando, ¿no? Entonces también hay, como dices, bueno, pues no hay una congruencia, ¿no? ¿En qué momento de ser un entorno tan femenino es gobernado por pues lo masculino totalmente, ¿no? Claro. Entonces... Y creo que pasa en todo, ¿eh? O sea, tanto en danza como lo puedes ver en cocina, como lo puedes ver en moda, ¿no? O sea, que son industrias que en teoría serían para mujeres. Y sin embargo, en niveles de liderazgo, sobre todo es en eso. Ya cuando son posiciones de líder o de autoridad, hombres. ¿No? Sí, totalmente. Sí, es desafortunado. Es desafortunado. Pero bueno, creo que justo proyectos como el tuyo generan esta visibilidad, ¿no? Y esta lucha constante, porque lo decía yo por ahí en un video que subí también, el 8M, es que esto no es de hoy, es que es de todos los días, ¿sabes? Es de todos los días y desde tu trinchera, como coreógrafa, como bailarina, como maestra, es estar picando piedra cada vez. No nada más es el día de la marcha, o sea, es siempre. Totalmente. ¿No? Porque si no, pues como que pierde fuerza. O sea, te apagas tantito y ahí vienen encima otra vez, ¿no? Entonces es una lucha constante. Ahora, tuviste también un video que me encantó. Hablas de los buitres de la danza. Robar, copiar, destruir, contra la creación honesta y verdadera y la preocupación por aportar, ¿no? O sea, que creo, yo concuerdo mucho con esto, que la danza, por ahí grabé un episodio de que la danza transforma la vida de las personas. O sea, definitivamente la danza aporta, la danza importa, la danza impacta, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir? Me encantó este término de los buitres, ¿no? Pero bueno, platícanos de esto. Totalmente. Fíjate que esto fue igual unos términos que me compartió un amigo, que él es rapero, se refiere él al hip hop, ¿no? Hablando de varias, y esto salió hablando de danzas urbanas, pero yo también creo que aplica hacia cualquier danza en general. Pero es pensar que ninguna danza la creamos, ¿no? Nosotros desde cero. Todo viene de algunos antecedentes, ¿no? Y muchas de las danzas que hacemos vienen de antecedentes políticos y socioeconómicos fuertes. Que hay muchos bailarines que si no lo aprendes a profundidad, nada más estás agarrando a alguien, o sea, algo que alguien más creó, o sea, como protesta a través de sufrimiento, ¿sabes? O sea, y que lo hizo para nosotros, ¿no? O sea, suena eso muy cristiano, pero no fue así, ¿no? Y nada más estamos agarrando, más bien, hay mucha gente que lo está agarrando para venderlo, ¿no? O sea, y eso pasa mucho con el hip hop. No es gente que realmente tenga interés de saber cuál fue la cultura o qué es que, sino estoy viendo cómo agarro esto, genero dinero y fama y me voy, ¿no? Y lo voto, o sea, no hay un interés real. Y lo veo mucho en nuevas generaciones y lo veo mucho en maestros también, que se pone una danza de moda y ahí van todos, nada más quieren agarrar, a ver quién se vuelve famoso antes y se va, ¿no? Y aquí el problema, deja tú la falta de respeto, ¿no? O sea, uno, le estás faltando el respeto a los que vinieron antes de, pero la otra es que le estás enseñando mal. Porque como no estás aprendiendo entonces la danza en su totalidad y el por qué viene así, pues estás evidentemente enseñando mala información. Por supuesto. Y entonces se va haciendo esta cadenita de malinformación y malinformación y malinformación. Y sí, o sea, por eso decimos, son como culture vultures, ¿no? O sea, buitres de la danza son los que no me importa la cultura. Copio y pego. Copio, pego, lo utilizo, me fui, ¿no? No aporté nada, la dejé. Y la diferencia sería eso, ¿no? O sea, alguien, ¿cómo aportas? O sea, yo por ejemplo, que me dedico mucho al house, no lo veo como de que, pues nada más quiero agarrar unos pasos para el house, subir un TikTok y ya, ¿no? Sino estoy pensando yo, ok, puedo hacer eventos para aportar a la comunidad, o estoy yo incluso, si solamente es como coreógrafa, ¿qué pasos le puedo aportar? Y regalarle a esa comunidad. O cómo puedo agarrar esta cultura que vino de Nueva York y de Chicago y cómo le puedo aportar lo que tenemos en México. Y ¿no? O sea, siempre creo que tiene que ser este intercambio de obtengo, doy, paso, claro. ¿No? Tiene que ser esta cadenita de fluir. Claro. Para que sea algo que crezca, ¿no? Que si no, sí lo siento... Sí, no sé. y bueno, yo
concuerdo mucho porque es algo que yo digo desde el lugar del ballet, de la docencia del ballet clásico. No puede ser solo la forma, es que tienes que rascarle hasta el fondo, porque si solo te casas con la forma, pues seguimos viendo danza hueca. Y entonces enseñamos a hacer formas. Y tú ves a los niños haciendo una forma Total. Que encuentran en Instagram, en Pinterest, en donde sea, pero no saben nada. No saben de historia, no saben de vestuario, no saben que a lo mejor está inspirada en una obra literaria, porque al coreógrafo le encantaba, ¿no? Tolstói, no sé, o sea, no saben nada, porque solo saben la forma, ¿no? Entonces concuerdo mucho con esto porque creo que entonces generas una danza vacía y al final lo que está bofo como un cascarón se quiebra. Totalmente. Se quiebra y no trasciende y entonces ya estamos cansados de esta danza hueca, ¿no? Porque es que no llega a ninguna parte. Como dices, ya la usé, ya subí mi TikTok, ya tuvo 1 millón de reproducciones, ¿qué más da? No, y lo puedes ver muchísimo. Y creo que tenemos eso un poco en común, ¿no? Que los dos nos importa de que la juventud, pero literal sí, o sea, apenas un amigo puso en redes también que por todo este auge de los videos virales, ahora estamos viendo muchos bailarines que saben perfecto cómo hacer caras para la cámara, pero no pueden bailar. O sea, sí, te ves increíble, pero literal tu cuerpo no está haciendo nada, ¿no? O sea, y está muy interesante cómo a cada juventud como que le está, o cada generación le ha tocado como carecer de lo que sus maestros no tuvieron esa capacidad de hacer, ¿sabes? Por supuesto. Ahorita este punto me encanta y lo toqué con otras invitadas. Creo que la preocupación, bueno, una de las preocupaciones que considero que tendría que tener el maestro en la actualidad es ser el maestro que te hubiera gustado tener. Totalmente. Yo desde ahí doy clase, ¿no? O sea, me hubiera encantado que alguien desglosara más el movimiento, que no asumiera que yo sabía cómo se hacían ciertas cosas porque venía de tal escuela, ¿no? O que porque tienes bonito pie, o que porque tienes el brazo así, entonces ya seguro lo sabe, ¿no? O sea, me hubiera encantado esto, me hubiera encantado que, lo decía hace rato, que mis maestros me enseñan cómo ir al piso, cómo rodar, y no nada más me pusieran a hacer tango y plié, porque al final la danza se diversifica y evoluciona cada vez y ya tú sabes que no basta con hacer una cosa. Claro. O sea, si bien no puedes ser todólogo, pero tienes que tener cada vez más herramientas corporales, ¿no? O sea, siempre tienes un fuerte, claro, pero tienes que tener las herramientas. ¿Y a quién le corresponde darle las herramientas? Totalmente. O sea, los maestros, ¿no? Y yo siempre les digo, ¿y cuándo esperan que pase? Cuando tienen 17, no, si tienes grupos de 4 años, empieza ahí. Totalmente. No, a los 17 todo les da pena y entre menos herramientas tienen, más cohibidos se sienten y menos quieren experimentar. Dile a un niño de 6 años, pecho tierra, encantado de la vida lo va a hacer. Dile a alguien de 17 y te va a decir, ay no, qué oso, o sea, ¿cómo me voy a tirar? ¿No? Entonces, la importancia de diversificar y de entender que la docencia en la actualidad tiene que responder a eso que tú no tuviste, no a esa carencia, y no solamente decir, yo así enseño porque así aprendí. Claro. O sea, la disculpa de todos. Pues es que a mí así me enseña, sí, pero la danza tiene muchos caminos ya, no solo hay uno. Porque además, claro, o sea, a lo mejor a ti te funcionó, pero quien baile como tú en 10 años no va a poder tener carrera. O sea, va a estar súper anticuado su entrenamiento, ¿sabes? Exactamente. Porque así como la tecnología evoluciona, no sé, yo veo las zapatillas de punta. O sea, ¿cómo han cambiado de la única marca que yo conocía hace 100 años cuando usé mis primeras puntas ahorita? Todo ha tenido una evolución. El otro día platicaba con unas alumnas. Si ustedes hubieran visto el leotardo que yo usé durante años cuando iba a la escuela, yo mataba, ¿sabes? Por estos leotardos de ahora que tienen flores, colores, tirantes cruzados. Antes solo había un leotardo negro que era como un short, así, con una manga, con una tela que no se te ajustaba. Era lo que había. Ahorita también eso ha evolucionado. Entonces, a veces se me hace ilógico que los maestros no quieran evolucionar sus métodos de enseñanza. Totalmente. Cuando dices, los tenis, los leotardos, todo ha evolucionado. ¿Por qué tú no? ¿Por qué disculparte? Es que yo así enseño. No, se me hace absurdo. Se me hace absurdo totalmente. O sea, total. Incluso eso lo platicaba con una amiga, refiriéndome otra vez, ¿no? A lo de un poquito el machismo. Porque también hay veces que creemos que llegar a posiciones de liderazgo como mujer implica que entonces tú promuevas las actitudes
machistas o violentas que tuvo un maestro autoritativo hombre, ¿no? Ajá. Y también incluso eso podemos evolucionar, ¿no? Entender que ser un líder desde el amor también es súper posible, ¿sabes? Claro. Y siendo mujer y todo. O sea, yo también creo que entre más se evolucione todo, mejor, la neta. Porque, pues claro, o sea, pues, de cualquier modo va para allá el mundo, ¿no? O sea, ¿para qué? Sí, totalmente. No puedes replicar estos patrones de comportamiento y de enseñanza, ¿no? Aunque estés en una posición de liderazgo, ¿no? Ahora, bueno, creo que viene muy de la mano. Y también lo platicamos hace rato y lo decías en un video. ¿Consideras que la danza aporta valor a la vida de quienes lo practican desde el entorno no profesional hasta el entorno profesional? Absolutamente. Sobre todo, como tú dices, creo... obviamente los que somos profesionales y nos dedicamos a la danza, obviamente impacta todo, ¿no? Impacta quién eres, impacta tu sensibilidad. Pero yo también creo mucho que la danza impacta mucho, o sea, o que debería de ser una herramienta más utilizada en la vida de cualquier persona no artista, ¿no? O que no necesariamente te tienes que dedicar a la danza para que sea algo que impacte fuertemente, positivamente tu vida. Lo decía una maestra, Cristina Goletti, que ella da cursos y los cursos se llaman ¿por qué deberías de estudiar danza si vas a ser un administrador? ¿O ¿por qué deberías de estudiar danza para ser un mejor jefe, un mejor empleado, un mejor licenciado? O sea, en realidad creo que para todos, la danza inmediatamente te da más conciencia corporal, que eso nos ayuda en cualquier interacción con cualquier otro ser humano. Te da empatía, que también te va a ayudar en cualquier interacción con cualquier otro ser humano, ¿no? Totalmente. O sea, te da... Apenas da una clase de iniciación a la coreografía y decía, es que somos todólogos, o sea... Un bailarín tiene una visión estética, tiene propiocepción, ¿no? Trabaja coordinación, musculatura, de alguna manera comemos diferente porque estamos pensando en poder utilizar nuestro cuerpo. Claro. Te ayuda justo a entender cómo a veces podemos entrar en contacto con alguien más. Tienes que tener también la conciencia de cómo se siente la otra persona en ese momento, lo cual nos podría evitar muchos problemas de consentimiento, de, ¿sabes? O sea, sí, claro, o sea... Para mí en todo. Lo platicaba también con otra colega, o sea, incluso creo que el bailarín, a veces, no sé, ponía un ejemplo muy básico. Vas al médico y puedes explicarle el dolor que sientes, porque estás en contacto con tu cuerpo y nos conocemos bastante bien. Me ha tocado personas que tienen un dolor y no te saben explicar, ni siquiera no lo pueden localizar en su esquema corporal, ¿no? Es que es como que, y se traba, entonces digo, hasta para ir al médico no sirve. Totalmente. ¿No? O sea, para entender qué es lo que pasa adentro, ¿no? Entonces sí, yo también creo que la danza aparte forja tu carácter, ¿no? Yo les digo a mis alumnos, la danza como la vida suele ser cruel, ¿no? O sea, porque sí, suele ser cruel, pero siento que sí te ayuda, ¿no? Desde, no sé, yo lo veo con mis niños chiquitos, el hecho de que en Navidad se presentan en un escenario con 500 personas, ¿no? Por supuesto que eso impacta, porque cuando logran superar ese miedo, el día que van a un concurso de spelling, los niños se sienten más confiados porque tuvieron una experiencia escénica haciendo renos, ¿no? O sea, puede parecer muy sencillo, pero les da herramientas para el día de mañana que sean profesionales y tengan que hacer una presentación ante el jefe. No, absolutamente. ¿No? O sea, a mí la danza me ha dado paciencia, me ha dado determinación, el saber hablar en público, el saber actuar, ¿sí? Saber, o sea, incluso... todo, ¿no? O sea, liderazgo, ejercicios de trabajo en equipo, ¿no? O sea, también la danza... Hay momentos donde tienes que, soltar el control. O sea, creo yo en todos los sentidos. O sea, yo sin duda no sería quien soy si no hubiera sido el movimiento, ¿no? Porque quizá no fue la danza, pero fue el movimiento y la disciplina. Desde chiquita, ni de broma estaría donde estoy. Claro, claro. Y bueno, esto me voy a saltar porque viene de la mano. ¿La danza de qué te ha salvado? Pues... literalmente es que sí me salvó a nivel salud y a nivel físico. Yo tengo Hashimoto's, ¿no? Que es una enfermedad autoinmune en la tiroides. Ok. Por ahí de 2014 tuve un dolor fuerte en el pecho en una clase y justo yo dije, esto está
o sea, como dices, ¿no? Conoces tu cuerpo, y sabes cuando algo no va bien. Entonces, de ahí me fueron a hacer pruebas. Resultó que según era artritis. Y yo también decía, oye, está muy raro. Tengo 24 años. Tener artritis no hace sentido, ¿no? Ajá. Entonces, como dices, ¿no? Como bailarina dije, no, a ver, voy a investigar. Y ya resultó que sí, o sea, era como por parte de Hashimoto's, que es esta enfermedad autoinmune, que se puede reflejar de muchas maneras, ¿no? En metabolismo, en humor, en que el cerebro no funciona bien, se me caía mucho el pelo. Entonces, cuando fuimos a ver al doctor, porque me tuvieron que operar, y cuando me hicieron estudios, mi cantidad de anticuerpos que yo tenía eran impresionantemente elevados, mucho más de lo normal. Pon tú que lo normal es tener menos de 10, ya para tener un Hashimoto severo es como arriba de 200, yo estaba en los 2000, 3000, ¿no? Una locura. Entonces el doctor mismo me dijo, oye, no puedo creer que estás aquí caminando, ¿no? O sea, él me decía, es que de verdad los demás pacientes que tengo que están así de graves no se pueden levantar de la cama. Y me dijo, y hay estudios de que lo que te está salvando de los síntomas es que bailas. Porque la actividad física te ayuda, pero pues la mayoría de las personas enfermas no quieren hacer actividad física. Pero como a ti te mama bailar, perdón por decir groserías, pero me digo, porque como a ti te encanta bailar, tú sí lo haces. Y eso ha sido lo único que te está manteniendo ahorita así caminando y en una situación relativamente sana, ¿no? O sea, fue muy impresionante. Wow. Entonces y lo veo en todo, ¿no? O sea, creo que el impacto de poderme mover en todo. En salud mental, definitivamente me ha salvado la vida. Porque obviamente una persona así de adolescente, pues no fue muy fácil ser adolescente. Entonces, obviamente también me salvó mucho la vida en esa época. No sé, creo que la danza sí es algo que así, nunca la voy a soltar, ¿sabes? Siempre es parte de tu vida. O sea, no dejes de bailar, dejes de ejecutar, ¿no? O sea, la danza siempre está contigo. La danza se vive de muchas maneras. Y ahorita que mencionas esta cuestión física con la enfermedad, me haces recordar, hablaba la semana pasada con mi maestra de ballet, es una persona de más de 79 años, la acaban de operar y le decía el médico, es que es impresionante la buena calidad en la que están sus músculos. Dice, es que son tan distintos. Le hicieron muchísimos estudios, ¿no? Dice, están en su lugar, las fibras se ven sanas, están alargados. Dice, es que veo tanta musculatura, tantos órganos de gente joven muy deteriorados. Dice, y los de ustedes están perfectos. Y, ¿sabes? La maestra hace 40 años que no baila, pero ella siempre sale a caminar. Claro. Marca su clase de ballet, la barra, alterna un lado, otro para no desgastarse la cadera y se mantiene, ¿no? Entonces, es impresionante de cuántas cosas te salva la danza. O sea, incluso la hizo recuperarse 10 veces más rápido de una cirugía, ¿no? A los 80 años. Entonces, totalmente. Definitivamente impacta tu cuerpo y tu mente, ¿no? Es que quizá ahorita no nos damos cuenta cuando somos tan joven. Bueno, ni soy tan joven, ¿no? Ya tengo 31. Ay, bueno, pero no hablemos de eso. Pero pon tú, no sé, cuando teníamos 20, hicieras ejercicio o no se notaba a lo mejor tanto la diferencia, ¿no? Sí. A nivel salud. Pero entre más vas creciendo, de verdad es impresionante lo que un cuerpo en movimiento totalmente se salva muchos más años. Deja tú de vida con calidad. Que un cuerpo que no. O sea, eso cada vez lo veo más, porque afortunadamente en mi familia, mis papás fueron muy deportistas también. Entonces, hoy en día también veo, por ejemplo, mi papá lo diagnosticaron con cáncer el año pasado. Y es impresionante cómo hoy en día tú lo ves y no parece alguien con la enfermedad que tiene, ¿no? O sea, su cuerpo... Y él todavía va al gimnasio. O sea, es de verdad impresionante lo que el movimiento... hace por tu vida. Hace por tu cuerpo y por tu vida. Es impresionante. A eso sí, neta, así de que abogo al 100%, sí, ¿sabes? Sí, claro. Y la danza, pues, obviamente ayuda porque, como me decía ese doctor, ¿no? No es un ejercicio que haces de que a la de a huevo. Es algo que, además, se siente bien. Te sientes bien después, disfrutas la música, o sea, puedes contar una historia, no sé, como que claro. es esa... El plus, o sea, es el match perfecto. Exacto, ¿no? Exacto. Y bueno, también mencionabas en otros videos que vi por ahí que la danza nos ayuda a ser más humanos, ¿no? Me identifico totalmente
porque, y lo hablaba también con otras personas, creo que en la actualidad, en esta vorágine de contenido hueco, de pura forma, de que entras a Instagram, es un bombardeo constante, se nos olvida humanizarnos, ¿no? Y creo que a veces la danza con tanta forma pierde este sentido de humanidad. Y no hablemos de la enseñanza, ¿no? Que se nos olvida por completo a veces que estamos trabajando no solamente con cuerpos que hay que romper para que logren líneas impresionantes. No, estamos trabajando con mentes, con seres humanos, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre cómo la danza nos hace más humanos? Totalmente. Sí, y concuerdo mucho contigo. Es también interesante trabajar como maestro, como coreógrafo, en el sentido que tus herramientas no es un pincel, ¿no? O sea, tus herramientas son otros humanos, ¿no? A mí, lo cual eso me parece más que algo que estorbe, ¿no? Me parece algo que enriquece muchísimo. O sea, enriquece muchísimo el poder trabajar con alguien y decir, mi propuesta o mi historia es esta, pero quiero ver cómo se refleja eso en lo que tú has vivido, ¿no? Claro. O sea, en ese momento es... como te digo, ¿no? Tener la empatía de crecer con la misma experiencia que alguien más ha tenido, te hace más humano el incluso decir, mira, mi cuerpo hace este movimiento de esta forma por cómo está compuesto mi cuerpo, pero el tuyo lo hace diferente y eso está súper interesante. Claro. Y eso igual aporta, ¿no? O sea, totalmente. Me parece que sobre todo yo, no sé, uso mucho la palabra empatía también por eso, pero creo que la danza es... o sea, exponencia la empatía. Sí. Incluso, por ejemplo, en el house es una danza que fue creada por fusiones, ¿no? De diferentes personas. Pero hay una teoría que fue creado por una neurona que hay, que es la neurona, le dicen mirror neuron, que es la idea que si yo te veo a ti y tú sonríes, aunque yo no sonría y aunque yo no me sienta feliz, en mi cerebro se prenden las mismas neuronas que se prenderían si me sentiría feliz, ¿no? Entonces, la danza a mí también se me hace muy interesante en ese sentido, porque cuando tú bailas o estás viendo bailar a alguien más, tu cuerpo inmediatamente también recibe toda la información no hablada que tiene ese ser humano, ¿no? O sea, toda tu historia, todos tus traumas, todo, o sea, lo que sea, hay ese intercambio de información a través molecular, neurológico, ya sabes, se me hace increíble. Increíble. Totalmente. Es que, bueno, yo estoy muy clavada en la actualidad con la neuromotricidad por toda esta cuestión infantil. Y definitivamente una de las actividades que salva incluso al cerebro es la danza, por la cantidad de conexiones neuronales que se desarrollan en el cerebro. Pero más allá es que, bueno, hasta te ayuda a prevenir enfermedades neurodegenerativas y todo, ¿no? Entonces... esta parte que dices de conjugar lo humano, lo neuronal, el impacto, el mensaje, pues claro que hace de la danza, bueno, a lo mejor porque a nosotros nos apasiona, sentimos que es el arte por excelencia, ¿no? O sea, pero incluso justo en estos estudios de neuromotricidad comparan lo que pasa en el cerebro de un músico, por ejemplo. Sí, también la música desarrolla muchísimas conexiones, pero el músico no se mueve. El bailarín sí se mueve, pero aparte tienes que seguir un ritmo, pero aparte tienes que mantener el equilibrio, pero aparte tienes que tener conocimiento de la espacialidad, pero aparte trabajas con otros cuerpos. El músico al final en una orquesta está sentado nada más, no tiene que interactuar. Entonces, lo que pasa a nivel cerebral es impresionante, ¿no? Y esto que dices de cómo a través de un lenguaje no verbal puedes generar tantas cosas. Y yo estoy segura que mucha gente, no bailarín, me encanta. Yo también digo ese término porque una vez dije los mortales y me regañaron. Los muggles. Sí, exacto. Pueden estar viendo cualquier video que a lo mejor no entienden sobre la técnica de danza que se esté desarrollando, pero se vuelve altamente disfrutable. O sea, yo he sorprendido a papás de mis alumnas que les digo, hoy a la alumna digo, empieza a seguir esta cuenta, que mira, que la coreografía, que así. Y después los papás me dicen, yo también ya la sigo porque me encantan los videos, ¿no? O sea, es que, vamos, es agradable, te hace sentir bien, son como los videos de gatos, ¿no? O sea, te causa un disfrute, un placer, seas bailarín o no. O sea, sí creo que visualmente
te agrada, te hace tranquilizarte incluso, ¿no? O sea, la danza tiene múltiples beneficios. Es muy mágica. Exacto, tiene mucha magia. Y bueno, ya casi para cerrar, hay un cuestionamiento con el que yo empecé esta temporada, donde hablo, sobre las encuestas del INEGI, de que la danza está en el último lugar de las encuestas, ¿no? O sea, esta parte que la gente va a ver danza y no regresa. Les preguntan, ¿cuál es lo que menos te interesa? La música, el cine, la danza, ¿no? O sea, órale. Sí, la danza está en el último lugar y creo que nos estamos haciendo muy ajenos al resto de la sociedad. Yo creo que es porque el resto de la sociedad no ha conocido los múltiples beneficios que tiene la danza para la vida en general, ¿no? ¿Tú cómo crees que podemos hacer que la danza deje de ser ajena en la sociedad? Porque he visto que tienes esta propuesta, por ejemplo, en los parques, ¿no? Sí. Que se me hace una intervención súper poderosa, porque yo digo, si la gente no va a los teatros a ver danza, pues saquemos la danza a la gente, ¿no? Totalmente. Entonces, platícanos sobre esto. Oye, es que además, ¿sabes qué está muy interesante? Que, porque también me ha tocado trabajar con marcas, incluso como creadora de contenido y lo que sea, y para muchas marcas, en sus encuestas, la danza sale hasta arriba. Wow. En cosas que le interesa, o sea, justo que la gente ve en redes y cosas así, ¿no? Ajá. Entonces, lo que me parece es como tú dices, me parece que la danza es algo que pueden entender todos, pero me parece que a veces la danza no está hecha para todos, ¿no? O sea, ese es, sobre todo lo veo a nivel como danza contemporánea, que a veces estamos creando piezas para uno mismo. Y no estamos tanto como que creando piezas pensando en para quién es, qué les quiero decir, cómo lo puedo impactar, ¿no? ¿Quién lo va a ver, si lo va a disfrutar, si lo va a entender? Exactamente. Entonces yo concuerdo totalmente contigo. O sea, es un poquito también nuestra chamba ver cómo podemos llevar a las demás personas a la danza y también de qué maneras, ¿no? O sea, me parece... Por ejemplo, yo digo mucho que en las clases que yo doy house dance, ¿no? Que es una danza de los 90s. Mucha gente, o sea, medio conoce la música, pero no es algo que ahorita esté de moda como el Vogue, ¿no? Digamos. Entonces, yo lo que digo es, a veces en las primeras clases que yo doy en una ciudad nueva, en un estudio nuevo, lo que sea, no es tanto house, sino estoy dando una clase de cómo enamorarte del house, ¿no? Entonces, te trato de dar primero el house desde la manera más... comercial, desde una manera que tú puedas entender. Y de ahí como que poco a poco te voy trayendo para acá, ¿no? Entonces me parece que quizá con la danza es eso, saber cómo podemos hacer que se sienta más amigable para gente que nunca baila, no, o sea, también entender que la danza es para esas personas también. Claro, por supuesto. Porque yo conozco muchísimos amigos, maestros, bailarines que dicen, no, pero yo solamente le quiero dar clases a avanzados, ¿no? O yo solamente a otros bailarines o solo en cursos. Y a mí, por ejemplo, me encanta darle a principiantes porque justo ahí es donde siento que encuentras realmente esta relación de cómo hacer que más personas se enamoren de la danza, que se conecten, que encuentren, ¿sabes? Por supuesto. Entonces, totalmente, o sea, parte de eso del parque es también por eso. O sea, uno es para sacar a los bailarines de su área de confort, porque también existe mucho esta idea, ¿no? Es que me da pánico escénico bailar enfrente de personas. Pues vamos a un parque y baila todos los días enfrente de personas y vas a ver cómo sí se te quita, ¿no? Claro, y teniendo la parte así, ¿no? Sí, además cerca, que a veces sí pasa gente así como, ok, ¿no? Sí. Y a veces también lo que nos fuimos dando cuenta que fue increíble es que dando esas clases llegaba gente a decir, oye, ¿me puedo inscribir? Wow. Oye, ¿puedo venir a tu clase? Oye, hace mucho tiempo que no bailaba, pero se me antojó. Ajá. Y ahí también es parte de nosotros de ver cómo hacer que se sientan bienvenidos. Porque también eso lo decían en un documental de House, que ellos criticaban a los bailarines que hoy en día en las fiestas solo bailan entre bailarines, ¿no? Y decían, es que ahí estás haciendo que las demás personas no se sientan bienvenidos en esta cultura y lo único que va a pasar es eso, que se van a separar. Por supuesto. Y al revés, yo creo que podemos beneficiarnos uno del otro y claro que la danza va a crecer si nosotros encontramos cómo hacer eso. Claro, y ahorita esto que dices, por ejemplo, de los parques, de que la gente se acerca, es algo que yo defiendo mucho. En las academias, en estas intervenciones, no podemos solamente pensar,
estoy educando bailarines, estoy haciendo bailarines, estamos educando público. O sea, yo lo veo, la educación que yo les doy a mis chiquitos, no solamente eso, también estoy jalando a la mamá, al papá, al abuelito, al primo, a que vengan a la función, ¿no? Y, no sé, en diciembre vamos a ver Cascanueces, y a lo mejor un año me llevé 5, pero el próximo me llevo 10, y ya le dijeron a la prima, y es generar este público. Y concuerdo también con esta parte de que hay que enamorarlos. Yo les digo, ¿quieren ver ballet? Vamos a empezar por los clásicos. Ya después nos vamos a Jiri Kilian, a Bellar, a Akram Khan. Pero no vas a llegar con una propuesta que te van a decir, pues no entiendo. O sea, probablemente sí esté muy padre, pero no entiendo nada. Tenemos que hacer digerible, ¿no? Yo, o sea, estoy muy de acuerdo en esta parte de que luego los coreógrafos están en su viaje y no les importa. O sea, hay pobres mortales que no entendieron mi propuesta, exacto, que luego ni yo entendí, ¿no? O sea, también. Entonces, creo que sí, esta parte del enamoramiento, de lo comercial, de lo digerible, de lo amable, es para atraerlos, ¿no? A las redes y decir, ok, ¿ya te gustó? Ahora sí viene esto. Exacto. Pero es difícil, tú lo dijiste. Hay quien solamente quiere dar clase a los que ya tienen una experiencia para no batallar. Claro. Porque qué flojera empezar desde el cero otra vez. Pero son, bueno, particularmente creo que bien enriquecedores estos grupos que vienen de nada, o sea, de nada, pero con muchísimas ganas. Total. O sea, aprendes muchísimo y es un reto también como maestro, ¿no? Y creo que ahí, esto que hablábamos antes de la pedagogía, es cuando, a ver, si tú te dices muy bueno, cuando viene alguien con experiencia, claro, no, enséñale a alguien desde que ya se le olvidó cuál es derecha, izquierda, adelante, atrás. Entonces tienes que hacer uso de estos recursos pedagógicos, corporales. No es sencillo, por eso creo que mucha gente le saca la vuelta, ¿no? Absolutamente. No, hombre, qué flojera. desde primera tantigo otra vez, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, ¿qué mensaje le darías a todas estas generaciones de nuevos bailarines que nos escuchan y que a veces están como debatiéndose entre, ¿seré de este estilo? ¿Me quedará esta etiqueta? Y si no encuentro trabajo, y si no la armo, ¿qué nos puedes decir sobre esta diversidad, sobre esta apertura de movimiento? Pues creo yo que de las lecciones más bonitas que he aprendido en la vida es que no se siguen caminos, sino se hacen, ¿no? O sea, desde chiquita entender que no voy a vivir la misma carrera que vivió incluso mi mentora, ¿no? O sea, sino yo voy a construir mi propio camino hecho específicamente al movimiento que a mí me nutre, porque yo estoy compuesta de muchos movimientos de muchas personas diferentes a las que fue la persona antes que mí, y eso es lo que me va a poder dar una carrera longeva, ¿no? Por lo mismo, porque creo que es entender que no se trata de llegar rápido, sino de poder hacer esto toda la vida. Claro. Y la única manera de poderlo hacer toda la vida es tener una propuesta diferente, es saber bien tú quién eres, saber qué aportas, ¿no? O sea, si se trata nomás de llegar así, vas a llegar así y así te vas a ir, ¿sabes? O sea, sí, claro. Creo que entre antes descubran realmente quiénes son y quiénes quieren ser fiel a ellos mismos y ser fiel a qué se siente bien y cuál es su voz y realmente cuál es su camino y no sentirse presionados a que, bueno, pero es que como mi amiga ya tomó este camino y ya le resultó, déjame, entonces yo me modifico, probablemente así te vas a ir toda la vida y no, o sea, yo soy esta persona, yo represento estos valores, yo me muevo de esta manera y con eso, claro, dedicación, esfuerzo, trabajo, el éxito llega. Claro, me encanta, Pau, porque, bueno, creo que termina muy redondo este ciclo de episodios que hemos grabado aquí, porque todos los que han participado hablan sobre ser auténtico, sobre abrazar tu proceso, sobre no temerle a tu proceso, ¿no? Y no compararte con... ¿Cómo dices? Es que ella ya hizo esto y yo, ¿y qué tal si no lo logro igual que ella, no? Y sobre todo empezarte a alejar del querer solamente impactar o solamente encajar.
a costa de no ser tú, pero con tal de encajar, ¿no? Entonces me parece muy poderoso este mensaje de autenticidad y me encanta esto que dices, entre más pronto sepas quién eres, más lejos llegas, ¿no? Porque, claro. Porque si no, es una búsqueda y como una lucha de y sí, y no, y sí, y se te puede ir la vida entendiendo quién eres, ¿no? Totalmente. O pretendiendo ser alguien que no eres, ¿no? Entonces, pues bueno, Pau, de verdad que te agradezco muchísimo. Me encantó todo lo que hablamos. Me encantaría hacer una segunda parte porque creo que esto es muy amplio, ¿no? Muy, muy amplio. Y bueno, nada más recuérdanos tus redes sociales para que alguien que te quiera por ahí seguir, ¿cómo te encontramos? Básicamente estoy como @PaulinaPulido en todo. Ok, perfecto. Fácil. Muy bien, perfecto. Pues bueno, Pau, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un deleite platicar conmigo, hacer todo este debraye psicopedagógico, movimiento neuronal. Entonces, bueno, esperamos tenerte por estos episodios más seguido. Y pues bueno, muchísimas gracias. Y ya saben, nos escuchamos en 15 días.